Bueno, muy buenas noches, estimados colegas de Bolivia y toda Latinoamérica. Es para nosotros un enorme placer y contar con la presencia de la doctora Miriam Capazo. La doctora Capazo es muy conocida en nuestro medio, en nuestro país nos visitó varias veces, muy querida por nosotros. Además, es directora del Centro de Diagnóstico, Cirugía, Rehabilitación y Educación Hombro Integral en Venezuela. Va a hablar acerca de artroscopía de hombro, avanzando hacia innovaciones seguras. Les pedimos a todos encarecidamente apagar los micrófonos y el medio de comunicación va a ser a través de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora. Buenas noches y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, a Bolivia, con la iniciativa del doctor Fernando Claros y el doctor Fernando Bacareza y todo el equipo que está detrás de estos maravillosos webinars. Es de verdaderamente felicitarlos porque han hecho un recuento académico muy organizado que nos ha estado llegando a todos y verdaderamente les damos las gracias porque la educación, la capacitación y mantenernos conectados es lo que se quiere actualmente en el día a día. Cuando me solicitaron un tema para conversar en la noche de hoy, quise buscar ya que con tantos webinars que hemos asistido todos, se hacía un poco difícil hablarles de algo diferente a lo que ya han podido venir escuchando. Y esta imagen con la que quiero aperturar es una imagen que nos recuerda a los meetings de la academia o los grandes cursos donde estábamos todos juntos y un poco ahora con nostalgia recordamos esos momentos que volverán seguramente, pero esta imagen es solamente para hacer un llamado a que recordemos que dentro de la industria nos han invitado a usar una cantidad de equipos, materiales, instrumentos, y que muchas veces nosotros caminando en los pasillos de estos sitios nos hemos sentido, quién sabe, un poquito desmotivados o tristes, pensando que nunca íbamos a alcanzar a tener todo lo necesario para estar, como dicen los norteamericanos, up to date con la tecnología y con todas las innovaciones. Pero justamente es un llamado de conciencia lo que vamos a hacer al revisar esta charla y estas innovaciones. Nosotros como especialistas, como médicos, tenemos problemas médicos que buscamos soluciones. Y todo esto de alguna manera en el mundo de la artroscopia nos han invitado a hacerlos con nuevos materiales, instrumentales cada vez que nos permiten acortar el tiempo quirúrgico y obviamente el uso de implantes cada vez más sencillos y de fácil uso. Sin embargo, y me posiciono en el año 2020, aunque podría haber dejado 2019 porque el mundo se paró un poco a partir de entonces, pero 2020 es el año en que me encuentro y podemos llegar a esta conclusión para comenzar la presentación. Tenemos mucha información, mucho bombardeo de cosas que usar. Hay demasiados materiales, principalmente en la parte de artroscopia de hombro, donde muchas veces nos confundimos a la hora de tener que elegir cuál sería el ideal para mi paciente. Por lo tanto, y no menos importante, tenemos innovación. Pero esta innovación está aislada hacia la prosperidad o el beneficio del paciente o está pegado a un mercado o negocio detrás de las casas comerciales, o ambas cosas. Comencemos. Desafortunadamente, los trabajos científicos que avalan el uso de cada tipo de material nuevo se demoran tiempo en llegar a nuestras manos. Existen trabajos que vamos a revisar en el próximo tiempo conectados con ustedes para hacer afirmaciones de lo que se debería y no se debería usar. Algo que es real y que es un término que ya han oído y que vino para quedarse, es que la biología del tejido
es la que debe ser respetada y debe prevalecer por encima de cualquier decisión médica, quirúrgica, tomemos para cada patología de hombro que decidamos operar. Y ahora quiero mencionar anclas con sus nudos, equipos de radiofrecuencia y el entrenamiento quirúrgico. Estos 3 ítems deben permanecer en vuestra mente hasta el final de esta presentación para entendernos y poder llegar a soluciones más allá de los problemas de cada hombro que acude a nosotros con dolor. ¿Sabían ustedes que en la actualidad se hacen más de 3 millones de artroscopios en los Estados Unidos y muchos tantos otros millones en Latinoamérica? Viéndolo de esta manera, nos damos cuenta que todos quieren hacer artroscopia y la industria ha desarrollado una cantidad de instrumentos, de equipos y de materiales para ser usado. Y nos involucra, obviamente, en su uso. Y ahora, esta imagen y esta palabra, condrolisis. A los que están suscritos a la revista del AAOS, los invito a que busquen este artículo del 2012, si no, con mucho gusto me escriben y yo se los hago llegar, porque es un resumen de esta grave situación que se ha estado presentando en los hombros operados por artroscopia. Esto es un acto de coraje, publicarlo y hablar de ellos. Son de esas cosas que se prefieren esconder o dejar calladas, pero lo correcto para una persona, un profesional como yo, que se dirige a un público que me escucha y que ya tengo más de 20 años trabajando en esto de artroscopia, es decirle que la condrolisis ocurre y ha venido a tocar mi puerta de mis propios pacientes. Sigamos adelante. ¿Qué factores son los de riesgo para que se desarrolle una condrolisis en los hombros a los cuales realizamos una artroscopia? ¿Y qué población es la más frecuente? La población joven, los que están entre la década de los 20 y 30 años, son los más afectados de desarrollar condrolisis, porque muy probablemente a este tipo de paciente le estemos haciendo reparaciones de inestabilidad, que es lo más frecuente a desarrollar este tipo de patología, y obviamente hay otras situaciones que les enumeraré donde entenderemos cómo cuidar este riesgo que está al razón del día a día. Existen trabajos publicados, varios, en la artroscopia también los hay, trabajos sistemáticos de revisión sistemática, más no así trabajos randomizados, pero las revisiones sistemáticas son también importantes y suficientes para darnos cuenta que las condrolisis están sucediéndose en un número importante y suficiente para ser tomada en consideración. Yo les divido ahora en varias imágenes este gráfico que sale publicado en el artículo de la artroscopia del 2009 y subrayo, porque cuando nosotros los traumatólogos vemos tantas cosas escritas, muchas veces nos fastidia, pero les subrayo en amarillo las causas donde se notifica el por qué se han presentado las condrolisis en las diferentes revisiones que se han ido ilustrando, o las fuentes que se han ido ilustrando en estos cuadros, del trabajo del doctor Husinger, de Levy, del doctor Manickel, y ven que se van a repetir ciertas causas, donde se habla de que son multifactoriales, el uso del shaver, anclas, radiofrecuencia, y así vamos viendo que también la lesión de ese cartílago no siempre va a obedecer solo
como lo ponen en este trabajo del doctor Atwal, a la zona donde está colocada el ancla como tal, sino también diseminada en toda la zona cubierta por cartílago de la articulación del hombro. Y la radiofrecuencia es una de las causas que se repiten varias veces cuando vamos analizando este gráfico. Y lo repito varias veces porque la radiofrecuencia he visto que ha sido usada con mucha superficialidad, inclusive con el uso de puntas no adecuadas para ejecutar diversos procedimientos. Y en cuanto a la radiofrecuencia, les tengo unas imágenes exclusivas solo para ella, porque al final de esta presentación no voy a condenar las herramientas que nos permiten trabajar bien. Solamente voy a advertir cómo cuidarnos para que la condrolisis no forme parte de nuestra consulta quirúrgica o postquirúrgica de los pacientes como tal. Entonces, fíjense que como radiofrecuencia, como potencial contribución a que se presente condrolisis, nos aparecen en varios trabajos que la radiofrecuencia es importante y considerada como causa de la muerte del condrocito. Y así podemos ir adelante que los efectos térmicos, por ejemplo, cuando vamos a hacer una capsulotermografía térmica, también pueden llevar a afectar el cartílago. En estos momentos yo estoy segura que todos ustedes de aquel lado deben estar pensando, oh, pero yo la he usado y a mí no me ha sucedido de tener un paciente con condrolisis. Muchas veces no lo sabemos porque el paciente, cuando acude a nosotros diciéndonos, me duele el hombro después que me lo operaste, nosotros como médicos enfatizamos que no está pasando nada porque el hombro duele y que esperemos. Los pacientes muchas veces cambian de médico, van para otro lado y es probable que ese paciente se diagnostique en otro consultorio. Nosotros debemos escuchar a los pacientes, debemos valorarlo y tenemos que escuchar y ver cuando los síntomas postquirúrgicos del paciente y lo que hayamos realizado en su articulación no son acorde con las estadísticas a las cuales estamos acostumbrados, o cuando tenemos un dolor de alta intensidad, que lejos de ir desapareciendo, se mantiene y que no es la causa normal o lo que estamos esperando. Aquí tenemos un algoritmo. Yo necesito saber algo y voy a hacer una pausa. ¿Cómo yo tengo la cara de aquí, de este lado de la pantalla? O sea, en este lado tengo los tres cuadrantes donde tengo a Cristian Fuente, a Fernando y a mi persona. ¿Cómo los arrimaré para otro lado? Un minuto para quitarlo. Ok, listo, ya. Entonces, si nosotros vemos en este algoritmo, en esta cascada de presentación, vemos que tenemos cartílago sano y cartílago que puede estar preexistente dañado. El hombro que se somete a artroscopia va a tener una afectación mecánica, que es nosotros trabajando dentro del hombro, térmica, que está ocasionado por la radiofrecuencia, y química, que está asociado a los fluidos o muchas veces a los anestésicos locales que se dejan dentro de la articulación o que se colocan por rutina, que algunas personas los acostumbran a hacer. En estos casos se puede tener una respuesta hacia un proceso inflamatorio y a la muerte del condrocito, ya sea por la misma injuria o por una apoptosis que empieza a desencadenarse después de esa cirugía. Algunas veces el proceso inflamatorio para, se regenera y se queda allí, y otras veces, en cambio, sigue yendo hacia una cascada donde cada vez
el paciente va empeorando, perdiendo por lo tanto el cartílago en la superficie. Eso va a ocurrir en pocos meses, y disminución de la amplitud y mucho dolor. Eso sería tener instalado lo que es la condrolisis como tal. Algunas personas pudiesen pensar o preguntar, y lo voy a adelantar de una vez, que si esto es lo mismo que una osteoartritis. No, no es lo mismo. La osteoartritis se presenta en otro momento, en otro grupo etario, es subyacente a un problema crónico que se va instalando lentamente hasta que tienes el daño importante de la articulación y no está obedeciendo a desencadenarse en poco tiempo después de una artroscopia. O sea, hay que diferenciarlo. De todas maneras, estoy segura que en las preguntas y respuestas tocaremos este tema una vez más. Tenemos que identificar, por lo tanto, los factores que pueden potenciar a esta condrolisis. Los factores térmicos, químicos, mecánicos y otros. Vamos a revisarlos a detalle. Lean todo esto porque estamos involucrados todos en este uso de esta determinada cantidad de cosas. La violeta de genciana se usaba en los primeros casos de condrolisis porque se inyectaba dentro de los hombros violeta de genciana para marcar la zona de ruptura del manguito rotador. Eso obviamente no se hace actualmente, pero la violeta de genciana determinaba que se desencadenara condrolisis. Al igual, el uso de clorhexidina, lavar con clorhexidina no afuera, sino adentro de la articulación. Las anclas, tornillos de interferencia y las suturas son desencadenantes también de desarrollar condrolisis. Uso de anestésicos locales dejados o colocados dentro de la articulación, ya sea como bombas o solamente casos donde yo opero, pero le pongo, yo no lo hago, pero lo he oído decir, yo le coloco al final una inyectadora diluido, le pongo bupivacaína o le pongo lidocaína. Esa serie de casos han demostrado que pueden desarrollar condrolisis. Las bombas para el dolor también pueden conllevar a tener condrolisis postquirúrgica. Todos los fluidos de irrigación, sin embargo, cuanto más baja es la osmolaridad de ese líquido, más posibilidades hay de generar daño al cartílago. Casos de infección. Obviamente, la infección puede desencadenar una gran cantidad de cosas negativas. Historias de traumatismos previos. La radiofrecuencia en su modalidad monopolar menos que la bipolar y daño al cartílago por los instrumentos quirúrgicos. Veámoslo ahora por partes. En esta imagen, este video, espero que estén viendo adecuadamente, este es un paciente mío. Lo operé por una inestabilidad y ustedes ven que hay unas suturas al fondo y miren el daño del cartílago. Esto fue una revisión, lo voy a volver a poner porque es importante mirar estos panoramas porque todos pensamos que le puede pasar a otro hasta que nos ocurre a nosotros mismos. Esta situación devastadora es de un paciente joven que fue operado por una inestabilidad y reaccionó al material por el cual tuve que intervenirlo, retirar el material, lavar y el paciente evolucionó bien después de eso. Pero hubo una respuesta al material, no a las anclas como tal, sino a la sutura. Es lo único que puedo llegar a pensar. Por lo tanto, me tomé el tiempo para unir los determinados pacientes que ya sea operados por mí o que me vinieron de otros colegas, desarrollaron este tipo de
deterioro articular importante cuando fueron operados por artroscopía. Esta imagen que está acá es de un paciente con menos de un año de habérsele realizado una artroscopia por inestabilidad de hombro. Se le hizo un Bankart y en menos de un año, lejos de irse sintiendo bien, el paciente se empezó a sentir mal y observen ustedes el deterioro importante de esa articulación. Y este paciente es una paciente que está sobre los 30 años de edad. Sigamos mirando estos otros casos. En estos otros casos, fíjense las imágenes, ya sea con diferente grado de saturación, 31 años, menos de un año. Bankart fue la cirugía que se le realizó. Y en estas imágenes más grandes, que vamos a ver a continuación, vemos a detalle el desastre articular. Es una pérdida completa del cartílago y una cabeza humeral que se empieza a deformar. Si ustedes me preguntan qué tipo de accidente ocurrió con este paciente durante la cirugía, puedo decir ninguno. 3 anclas de material biodegradable colocadas adecuadamente. Ustedes ven todavía las imágenes de las anclas, la superficie glenoidea intacta, entre comillas, pero el detalle está sobre la cabeza humeral como tal. Este paciente desarrolló este importante deterioro articular con realmente una situación devastadora para él y para el pronóstico de lo que venía después. Siendo este un caso mío, me tomé el tiempo de contactar con otros colegas que fueron el doctor Jeffrey Abrams y el doctor Ryu, que tuvimos la oportunidad de unirnos en unos congresos y les llevé este caso para que lo vieran, porque me llamaba poderosamente la atención, porque sabía lo que le había hecho. Y estos dos personajes, que también tienen una trayectoria importante, me dijeron, Miriam, la condrolisis existe, se está manifestando en los pacientes y lo que tenemos que tener es un llamado a la prudencia porque se escapa muchas veces inclusive de la habilidad de nuestras manos a que se desarrollen estas situaciones devastadoras en los hombros de nuestros pacientes. Otro paciente, 29 años, una revisión de inestabilidad postraumática hecha en el 2015. La revisión también se le hizo al cabo de un tiempo. Este es un detalle de la foto anterior. Otro paciente, 36 años, también un hombro doloroso, reparado por inestabilidad. En este caso vemos una falla de lo que es la zona donde estaba colocada el ancla. Se hicieron cortes tomográficos para poder ver ese deterioro. Y este paciente en particular, cuando hice la revisión, le hice un retiro de lo que quedaba del material de las anclas biodegradable y esta es la aguja bilobulada donde coloqué plasma rico en plaqueta, más allá de tratar de dar otro aporte de origen biológico para subsanar el daño como tal. Otras imágenes, no siempre son mis pacientes, yo fui reuniendo, pero lo que es importante es que yo les logre transmitir la advertencia para tener la prudencia desde ahora en adelante y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que evitar. Entonces, a nivel de las anclas, tratar de usar, óiganse bien, la menor cantidad de anclas posibles, pero las necesarias para solucionar el problema como tal. Evitar este tipo de implantes grandes, buscar anclas de menor diámetro, de ser posible, porque está publicado que hay osteolisis alrededor de las anclas biodegradables. Algunos pacientes la desarrollan más que otras, pero eso existe, eso ocurre, y ustedes podrán decir, a mí no me ha pasado, es porque no le has hecho, quién sabe, la resonancia de control al paciente. Pero cuando tienes un tiempo rodando en esta profesión, te tocará ver pacientes inclusive que has operado hace mucho tiempo, vienen por otra causa y tú vas a ver
que hay un defecto óseo en la zona donde hubo un implante en un momento determinado. Por lo tanto, es usar la menor cantidad de anclas y preferir, obviamente, anclas, colocarlas bien. Si vamos a usar anclas de material PIC, que no nos va a dar una respuesta, porque no va a haber una integración del ancla, o sea, no va a haber una hidrólisis del implante en el caso de las biodegradables, y las anclas, todo sutura, que son de menor diámetro, y si el paciente no hace reacción a esa sutura, pues no tendríamos tampoco el efecto de la osteólisis alrededor del implante como tal. Entonces, ya no es una cuestión de cualquier ancla, es el ancla que voy a colocar esperando tener la menor reacción posible por parte del paciente. Equipos de radiofrecuencia. Y aquí quiero hacer un llamado de atención porque he visto con preocupación cómo inclusive en la rodilla se usan los equipos de radiofrecuencia para remodelar al menisco. Por favor, eso no se debe hacer, eso hay que evitarlo. Es que hay puntas especiales para eso, evítenlo. Eso es calor, eso produce un daño al cartílago y aunque no ocurra siempre, estamos viendo que la radiofrecuencia, los efectos térmicos van a afectar a los condrocitos. Si tuviésemos que escoger entre monopolar o bipolar como radiofrecuencia, lo ideal es escoger la bipolar. Hay una gran diferencia entre equipos monopolares y bipolares, pero para los que no sepan mucho al respecto, solo les quiero invitar a que esos equipos que se conectan o las puntas que se conectan a la misma consola de el electrobisturí, esos son los equipos monopolares con los cuales muchas veces el calor y la profundidad de penetración de ese calor es mayor que la de un bipolar, que son consolas específicas, ¿ok? Y los monopolares van a tener mayores probabilidades de afectar al cartílago. Entonces, no es dejar de usar la radiofrecuencia, es darle el justo uso a la cirugía artroscópica. Usarla en inestabilidad, para nada. Ténganla allí y eviten su uso. Para manguito rotador, para limpiar lo poco de bursa que necesita para luego hacer la reparación. Pero las probabilidades de dañar el cartílago van a ser menores si estamos hablando de una reparación de manguito a que si estamos dentro del espacio intraarticular tocando o trabajando con la glenoides y con la cabeza humeral. Muchos trabajos, y les doy un par de segundos para que si quieren tomar una foto, empiecen a revisar trabajos de revistas serias, de revistas indexadas, donde hablan del uso de radiofrecuencia asociado a condrolisis. Esto nadie lo va a leer o lo leemos muy poco. Lo leemos solo cuando nos ocurre por primera vez en un paciente nuestro. Pero eso no quiero que les ocurra a ustedes. Si no lo han vivido, vamos a evitar vivirlo, porque no podemos condenar a muchos hombros a que terminen en prótesis partiendo de cirugías sencillas. Entonces, usar con moderación el equipo y preferir consolas bipolares para uso de radiofrecuencia. Y por último, y no menos importante, colegas, es el entrenamiento quirúrgico. No es lo mismo hacer una cirugía en manos que se mueven con prudencia y con mayor habilidad y que dura menos de una hora ese hombro sometido a líquidos, fluidos, presiones, que una cirugía que se ejecute en 2, 3 o 4 horas, no porque ella sea complicada, sino porque no tenemos la destreza quirúrgica adecuada.
El entrenamiento quirúrgico hoy en día es algo muy sencillo y nos permite respetar a la biología del tejido. Yo no puedo tratar de usar un instrumento que nunca he usado y por primera vez colocar ese iniciador dentro de esa articulación y en el camino llevarme un pedazo de cartílago, tropezar con una parte de la glena, no hacer el portal adecuado con la inclinación adecuada y el término no sé si existe en todo el español, pero hacer con mucha flan de ese cartílago, levantarlo, dañarlo, eso es un trauma quirúrgico que debemos evitar. Y para eso tenemos que obviamente entrenarnos para tener menor agresividad quirúrgica, mayor habilidad manual, menores tiempos, menor trauma. Y eso lo logran de muchas maneras, a nivel de dry labs, a nivel de tener un modelo en seco, donde el ancla, antes de irla a colocar, la practico en ese modelo en seco para agilizar el uso de esos instrumentos nuevos. Y si queremos ir más allá y ser aún más adecuado, pues ir a los entrenamientos en cadáveres. Obviamente estas son cosas que parecen difíciles de cumplir, pero no siempre son difíciles de cumplir porque hoy en día todos han estado en contacto, quien más, quien menos, por lo menos con un taller de entrenamiento. Si yo estoy entrenado, acorto el tiempo de cirugía, someto a menor trauma esa articulación, hago el uso adecuado de todos los instrumentos, la posibilidad de desarrollar una condrolisis en un hombro joven va a ser menor. No quiere decir que no ocurra, porque yo me he revisado y analizado particularmente uno de esos pacientes a detalle, porque yo filmo las cirugías. ¿Cuánto duró la cirugía del paciente que desarrolló condrolisis al cual yo le había hecho un banca? La cirugía no duró más de 1 hora, las anclas fueron solo 3, eran anclas de última generación, usé solución salina 09, no usé bomba de anestesia, no usé infiltración de anestésicos y sin embargo hizo una condrolisis. Hay otros factores que se asocian y eso lo dijo claramente el doctor Castaña en un trabajo, es que cuando un paciente tiene una luxación de hombro, ya se desencadena un efecto traumático que puede luego, con el nuevo trauma de la cirugía, ese condrocito que había empezado a enfermar, tener la otra avalancha de factores térmicos y mecánicos y termina, digamos, de sumarse y se desarrolla la condrolisis como tal. Pero está en nosotros tratarlo de evitar, ¿ok? Entonces, y ya para concluir, pasar a las preguntas y respuestas. Mensaje que quiero que quede en cada uno de ustedes. La condrolisis es una complicación de la cirugía artroscópica de hombro. Va a obedecer múltiples causas, pero entre estas, genéticas, traumáticas, biomecánicas y eventos bioquímicos. Por lo tanto, debemos usar solo la cantidad de material necesario para las reparaciones de los tejidos que estén implicados en esa cirugía, prudencia en el uso de los materiales biodegradables, preferir anclas de material PIC y todo sutura, no usar las bombas de analgesia intraarticular, repito, no usarlas. Hay otras maneras de manejar el dolor. La radiofrecuencia, ser prudentes y preferir la radiofrecuencia bipolar, a usarla siempre con aspiración, porque hay unas puntas que no tienen aspiración y por lo tanto el líquido que se calienta va a permanecer más tiempo, mientras que con la aspiración quitamos las burbujas y vamos removiendo ese fluido constantemente. Evitar el uso de radiofrecuencia por tiempos prolongados y en el espacio glenohumeral.
no usarlo para remodelar cartílago. En ocasiones, ustedes entran a la articulación de esos hombros que se han luxado varias veces y consiguen como si fuesen láminas de cartílago que se levanta, y hay un instinto en querer pasarle la radiofrecuencia y ponerlo estéticamente más agradable a la vista. No lo hagan, porque eso va a matar a otros condrocitos que son necesarios y no tenemos que desencadenar esa cascada de daño o de apoptosis. Enfocar el uso de la radiofrecuencia para ablación y para coagulación. Mejorar cada uno de nosotros nuestro tiempo quirúrgico. Poca experiencia va a generar tiempos quirúrgicos prolongados, el daño al cartílago articular y la lesión o injuria a los tejidos que pretendemos reparar. Y esto lo pongo en rojo. ¿Por qué? Porque la poca experiencia, todos empezamos con poca experiencia. Pero hay que ser prudentes, no hay que ser osados. La osadía genera graves problemas para las articulaciones de nuestros pacientes. Por lo tanto, ya esta es una máxima y con esto concluyo. Si queremos avanzar hacia innovaciones seguras, tenemos que valorar el camino que cada uno como cirujano ha recorrido y considerar las complicaciones de la cirugía artroscópica como un aprendizaje para procedimientos presentes y futuros con menor riesgos para nuestros pacientes. Todos tenemos que sentarnos en nuestras propias complicaciones y ojalá y pudiésemos hacer webinar de complicaciones de cada uno de nosotros para que todos abramos nuestros libros y aprendamos de las complicaciones de otro colega para evitar incurrir en las mismas en nuestras cirugías en el día a día. Quería dar las gracias por este tiempo, pedirles disculpas por la falla en pasar las imágenes. Te doy las gracias, Cristian, que me enseñaste algo para un próximo webinar cuando se bloqueen las imágenes, ya sé por dónde las voy a pasar. Y para los que usan las redes sociales, quiero que por favor me sigan por Capazo Miriam, por Instagram, y por Capacitación Artroscópica, que es otra plataforma que está abierta para que estemos publicando todos los cursos que se están dando en general, los webinars y otras situaciones inherentes a esta apasionante especialidad que es la artroscopia y otras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Capazo. La verdad que excelente charla, muy reflexiva. No te oigo, Fernando. A ver, ¿aló? Ok, ¿Aló? ahora sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, le decía, por la charla, muy reflexiva realmente y además muy amena la charla. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas que nos están haciendo. Y el doctor Luis Antonio Goitia de Sucre, que te manda saludos también. Excelente charla. ¿Nos podrías orientar básicamente cuál sería el tratamiento inicial para esta complicación? Seguramente para la condrolisis. Luchi, porque así le dicen a Lucho, le dicen Exactamente. a Goitía, gran amigo de Bolivia, el bellísimo el sitio donde vive, en Sucre. La primera es determinar, o sea, hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico hay que hacer algo muy sencillo y es aquel paciente que se queja de dolor posterior a la cirugía, pero no el dolor de las primeras semanas, sino que ha pasado un mes o 2 meses y le has hecho una inestabilidad y el paciente le sigue doliendo. Va a estar claro, las inestabilidades al cabo de un par de semanas y el paciente no tiene dolor articular, no tiene dolor, no te habla de dolor, a menos que los lleves a planos mayores, pero el paciente no tiene dolor. Si el paciente tiene dolor y empieza a hacer rigidez, hay que pensar en condrolisis. Si pienso en condrolisis, mando a hacer una resonancia, la diagnostico. Hay que llevarlo a cirugía. Hay que irle a retirar por lo menos las suturas del material que está allí adentro, porque una de las posibles causas puede haber sido la sutura. Digo esto porque si en el caso a ese paciente
ustedes no hicieron una cirugía prolongada, consideraron que todo lo que fue la cirugía como tal estuvo bien hecho, pues habrá que hacer una revisión e ir a limpiar la articulación de esas suturas que pueden estar desencadenando aún más una respuesta inflamatoria y luego esperar el tiempo viendo que si el proceso se para o no. Si el paciente permite ir a una revisión, ir también con aportes biológicos, como plasma rico en plaquetas u otros aportes que se le puedan hacer para tratar de ayudar, y eso lo voy a poner entre comillas, a un cartílago que ya empezó a lesionarse. A explicarle bien al paciente, porque cuando tú le dices a un paciente que lo quieres volver a operar o que tiene eso, lo primero que va a hacer es pararse de su consultorio e ir a buscar a un colega. Eso muy probablemente ocurra, pero entonces tienes que documentarlo bien y explicarle que son situaciones que pueden ocurrir un poco como todo lo que yo les expliqué el día de hoy. E inclusive tener el artículo en la mano, porque los pacientes hoy en día leen. Un paciente que le explicaste bien, aunque cambie de consultorio, ejemplo, se vio contigo Goitía y luego termina en el consultorio de Lozano, ya el paciente sabe todo lo que le explicaste y Lozano le va a explicar lo mismo. El paciente entenderá que nadie lo está engañando, que el médico no lo operó mal y que necesita, pues, obviamente, hacer algo y que ocurrió este mal momento para él, o esta mala patología. Muy bien, aquí tenemos una pregunta y nos piden qué experiencia tienes con el ozono en este tipo de lesiones, en la condrolisis. ¿Funciona, no funciona? Absolutamente no. Les voy a decir la verdad, yo no uso el ozono, no porque considere que no sirva. Yo parto de un principio que cuando tengo un desconocimiento de algo, no digo que no sirve. Digo, no lo uso para la condrolisis porque eso sí no está descrito. Sin embargo, sé que la ozonoterapia se usa para manejo del dolor en patologías de hombro. Pero condrolisis, que yo haya revisado que el ozono es una alternativa para el manejo de ese tipo de dolor, no lo he leído y por lo tanto no lo estoy usando. Yo tengo una consulta, doctora. Hay personas que utilizan, por ejemplo, en irrigación en la artroscopía, adrenalina. Pues no escuché en su presentación, no se me pasó, pero yo he visto que sí se ven como factores condrotóxicos los anestésicos locales. ¿Qué hay de la adrenalina en esto? También la adrenalina. Cuando pasé los gráficos, lo describía como epinefrina. No es adrenalina, es epinefrina. Nosotros, o sea, en nuestras poblaciones de Latinoamérica, se coloca dentro de las bolsas de solución la adrenalina con la finalidad de evitar el sangrado. Entonces, yo ahora voy a hacer un paso atrás a cuando yo empecé a hacer artroscopia, para después decirte lo que me estás preguntando, pero es probable que caminando hacia atrás muchos se identifiquen y entonces entiendan dónde estoy y sencillamente quieran copiar mis pasos. Entonces, cuando comencé a hacer artroscopía de hombro, que fue en el año 97 más o menos, quería copiar todo lo que había y el sangrado era el mayor problema. Entonces, como sangraba, agarraba las bolsas de agua, las metía en un freezer para que fuese agua fría, ¿ok? Más se le colocaba adrenalina, más las colocaba por declive altísimo. En esa época todavía no tenía bomba, pero cuando un hombro empezaba a sangrar, no a nivel de inestabilidad, sino un manguito rotador, nada de eso me servía. El hombro seguía sangrando y entonces entendí que necesitaba la bomba de presión para artroscopía y acto seguido deseché el líquido que bajaba por declive, hice la inversión de una bomba y empecé a trabajar con la bomba de aquella época y más nunca la abandoné. La bomba me permitió, uno, no enfriar más el agua.
Yo trabajo con solución fisiológica 0,9 a temperatura ambiente. No la enfrío, para nada. La adrenalina la habré colocado en los primeros casos del 97. Luego lo dejé de usar porque en la escuela donde yo me seguí formando no usaban la adrenalina. Usaban bomba y ya. Y por lo tanto la dejé de usar. Nunca coloco ni adrenalina ni epinefrina en la solución. La bomba y ciertos cuidados durante la cirugía hago que me evite el sangrado. ¿Dónde se hace más difícil? Manguitos rotadores con unas bursas hiperénicas en pacientes que han estado tomando AINES hasta la noche anterior del día que lo iba a operar. En ese paciente, lógicamente, sangra un poquito, subo la presión de la bomba, voy cauterizando, quito la bursa que solo necesito, solo yo limpio solo la zona donde voy a operar. Yo no quito toda la bursa y dejo la cromioplastia para el final, principalmente en esos pacientes, para no agregar más causas de sangrado. Entonces, la respuesta es, yo no uso adrenalina ni epinefrina y es lo que sugiero que todos hagan. Y por otro lado, usar la bomba para subsanar ese detalle. Y muy pocas veces inclusive mando a bajar la presión de la tensión arterial del paciente. Y eso que yo opero en decúbito lateral, que estoy en una posición más segura. Pero los que operan en silla de playa, eso ni se les ocurra, mandar inclusive a tumbarle la presión al paciente. ¿Bien? De verdad son recomendaciones. Tenemos, tenemos un saludo del doctor Sabas Montenegro desde Guatemala. El doctor Johnny Paredes Sumari. ¿La condrolisis es más frecuente en inestabilidad? ¿Tratamiento artroscópico de la tratamiento de artroscopía que la tarjeta abierta? No. La condrolisis que estamos tocando es justamente una complicación de la artroscopia. No confundamos artritis o artrosis, postraumática con condrolisis. Una es una cosa, otra es la otra. Entonces, en el laterjet, que yo pueda hacer abierto, no se va a desarrollar una condrolisis. Y la otra condrolisis, la condrolisis que se desarrolla, se va a ver más en pacientes jóvenes, o sea, por debajo de los 30 años, ¿de acuerdo? Y que se hayan hecho reparaciones de inestabilidad. Es cuando revisamos los trabajos, es donde se ha visto con frecuencia. Los que yo viví eran inestabilidades, realmente eran Bankart, eran cirugías más grandes, pero igual yo un Bankart artroscópico lo hago en corto tiempo. Y uso la presión baja, o sea, yo empiezo con 30 milímetros de mercurio, la más baja. Si sangra un poco la subo y en cuanto deja de sangrar la vuelvo a bajar. Pero yo no uso valores de presión intraarticular altos porque una inestabilidad no te sangra. Solo cuando tú estás haciendo la liberación del labrum y vas a la parte antero-inferior, la más inferior, hay una zona cuando la estás despegando que arranca a sangrar. Pero en cuanto tú quitas la alegra, dejas allí, subes la presión un poco, colapsan los dos tejidos, se unen y para el sangrado. Tú esperas un poquito y para el sangrado. Allí y solo allí puedes tomar la radiofrecuencia y vas directamente a la zona que está sangrando y le das unos toquecitos, coagulas y se acabó y sigues trabajando. Pero no es que empiezas con la radiofrecuencia a darle porque vas a hacer un daño mayor. Esto también, tengo un panel de expertos que hacen cirugía artroscópica. En la hora que quieran agregar algo más, me encantaría que inclusive oír experiencias o acotaciones al respecto, porque somos colegas todos y estoy seguro que muchos han vivido situaciones y pueden tener puntos de acuerdo conmigo o, quién sabe, en desacuerdo porque son vivencias. Seguro. Cualquier colega que quiera hacer la acotación, por favor, levantar la mano para que le habilitemos el micrófono.
Doctora Capazo, le manda Jorge desde Chile un saludo, la felicita por la presentación, y él pregunta, ¿alguna razón para no usar lactato de Ringer en la solución? Sí, saludos también a ti desde Chile. Gracias por estar presente. La osmolaridad de los líquidos es fundamental. Nosotros somos traumatólogos y por lo tanto yo no conozco la osmolaridad de todos los líquidos, pero la razón por la que se usa solución 0,9 es porque su osmolaridad es de 302 y es una osmolaridad alta. Cuanto más baja es la osmolaridad del líquido, más posibilidades hay de dañar al condrocito y hacer un problema de condrolisis subsecuente, ¿ok? Entonces, es probable que el Ringer tenga una osmolaridad más baja. Lo podríamos revisar. Pero, aparte de la solución 0,9, no hay otras soluciones que sean válidas y no olvidemos que tú necesitas también una solución que te permita usar la radiofrecuencia cuando la necesites. Y tú necesitas una solución con sal, o sea, una solución salina, para poder usar la radiofrecuencia. En el Ringer lactato no te va a funcionar, igual que la glicina, no te va a funcionar. Y esto también es importante, como usar las herramientas adecuadas durante la cirugía. Perfecto. El doctor Juvenal Rojas pregunta, ¿la viscosuplementación en el posoperatorio ayuda a evitar la condrólisis? ¿La utiliza? ¿Y en qué tiempo postquirúrgico la utilizaría? El doctor Juvenal Rojas de Venezuela. Óptima pregunta. Entonces, si yo la condrolisis no la tengo desarrollada, yo no tengo por qué asociarle viscosuplementación a ese paciente. Sin embargo, hay articulaciones que ustedes operan de pacientes inclusive bastante jóvenes, vamos a suponer 30 años, que han tenido, por ejemplo, múltiples luxaciones o una inestabilidad instalada por largos periodos de tiempo, y cuando ustedes se plantean hacer la cirugía, ya hay un daño del cartílago. En ese caso, no tienes condrolisis, tienes ya un proceso de una artrosis que se está instalando. A ese puedes irte con viscosuplementación. Entonces la respuesta sería, para condrolisis evitarla, no se usa viscosuplementación, porque eso es un proceso de daño, o sea, de deterioro del condrocito desencadenado por una situación. La viscosuplementación no le va a hacer ningún bien. Si el paciente que tú vas a reintervenir, o sea, vas a hacer una reintervención por una condrolisis, porque vas a quitarle la sutura y todo lo demás, puedes contemplar, que ha pasado el proceso que la desencadenó, usar viscosuplementación como un tratamiento, pero no para prevenirla, sino para darle un aporte a ese cartílago que ha comenzado a sufrir un daño importante. Perfecto. Y la he usado de esa manera. ¿Utiliza corticoide intraarticular? Nunca. Fíjense bien. Yo soy una enemiga de los esteroides intraarticulares. Para el hombro. Yo el esteroide, cuando lo necesito en el hombro, porque ¿quién puede ser un traumatólogo que no ame un esteroide? Los amamos porque ayudan muchísimo. O sea, esteroides, lo máximo. Le colocas un esteroide hoy al paciente y mañana te ama, lo curaste, entre comillas. Pero un esteroide intraarticular me va a dañar tejidos que yo en un futuro voy a reparar. Los esteroides crean cristales de depósito que se acumulan en los tejidos y en la articulación y van a generar daños. Entonces, intraarticular no lo uso. Y a la hora de tener que usar un esteroide en el hombro, que lo necesito para el hombro, lo usaría intramuscular, más no en la articulación del hombro. Solo una excepción, la acromioclavicular. A la hora de tratar una acromioclavicular dolorosa, coloco en esa articulación, porque una articulación
acromioclavicular dolorosa es ya una articulación enferma. Entonces lo haría con efecto de quitar el dolor. ¿De acuerdo? Perfecto. Tal vez alguien de los panelistas, Fernando Claros o doctor Cristian Fuentes, tenga alguna pregunta. Hola, buenas noches, Miriam. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte y verte. Excelente la charla. Realmente uno se pone a pensar en los casos que uno tiene con dolor postoperatorio y preocupa esto del tema de la condrolisis porque a veces no la queremos ver o porque nos asusta mucho. Mi pregunta va en lo siguiente. Cuando nosotros ya detectamos una condrolisis en una resonancia magnética de un postoperado o de meses postoperado, ¿hay algún momento ideal para hacer la artroscopía, enfriar el caso, hacer alguna terapia de fisioterapia, esperar, o realmente es mejor actuar rápido en el sentido de hacer una artroscopía de revisión, ver el material que posiblemente sea la causa, también en términos de cuidados de técnica artroscópica? ¿Qué nos sugerirías, digamos, hacerlo rápido y bien, como a veces uno dice cuando estábamos en la residencia hay que hacerlo rápido y bien, pero el tiempo quirúrgico, la presión varía un poco cuando hago una revisión en condrolisis, uso radiofrecuencia, mejor no, esos detalles tal vez un poquito más técnicos nos pueden... Totalmente. Antes de pasar a contestar tu pregunta, que es una pregunta importante, compleja y la quiero verdaderamente puntualizar, el doctor de Chile que preguntó sobre el Ringer lactato, la osmolaridad del Ringer lactato es 273, es inferior a la solución 0,9 y tiene otros componentes. Por lo tanto, cuanto menor es la osmolaridad, peor es la solución a utilizar y mayores probabilidades a desarrollar condrolisis. Entonces el Ringer, olvídalo. Voy a tu pregunta. Entonces, voy a hacértelo con una vivencia porque me sucedió. Y me sucedió realmente tangible en dos situaciones. La primera fue ese paciente de 32 años, que el paciente en línea general venía sin dolor, no hizo rigidez articular. Yo los pacientes y todos los que hemos compartido mesas, conferencias, etcétera, saben que mis pacientes rehabilitan el día siguiente de operado, por lo tanto ninguno hace rigidez. Este paciente venía bien, pero de repente, a los 2, 3 meses, dejó de estar bien. Empezó a sentir dolor, un dolor que iba aumentando, y por lo tanto, ya a los 3 meses, es un paciente que está cerca de estar de alta. Una inestabilidad, yo ya en el cuarto, quinto mes, le doy de alta y pocos pacientes se presentan al cuarto mes a las consultas control porque están bien. Pero esto al contrario empezó a estar mal. Y vamos a estar claro, Cristian, tú tienes un paciente de este tipo que va bien y de repente empieza a estar mal, tú lo que te sientas es, lo examinas, lo último que iba a pensar yo que tenía una condrolisis, lo examinas, valoras que sea un dolor real, que sea un dolor cierto y no un paciente que se está inventando algo, porque hay pacientes para todo. Y una vez que determiné, y eso fue en una consulta, que este dolor era cierto, le mandé un tratamiento, en este caso, recuerdo que le mandé esteroides intramusculares, ¿ok? Porque el dolor era importante y lo cité a la semana. El paciente estuvo un poco mejor, me refirió a haberse sentido bien y volvió a recaer. O sea, si se sintió algo bien y volvió a caer de nuevo al dolor. Le mandé a hacer la resonancia. Cuando hice la resonancia vi eso y verdaderamente sudas frío porque son unas imágenes catastróficas. En ese paciente como tal, tomé el video y revisé toda la cirugía. Yo las inestabilidades, los bancas, los filmo para efectos de cursos, técnicas, aunque sean casos sencillos, porque me gusta también manejar paso por paso y mostrar las presentaciones y todo lo demás. Y fue una cirugía sin mayores adversidades, nada. Por lo tanto,
me preocupaba aún más qué estaba pasando. Y por eso, antes de decirle a este paciente, vámonos a quirófano para hacerte algo, consulté con Jeffrey Abrams y con el doctor Ryu y me dijeron, mira, Miriam, al punto donde llegó, que ya en el momento que consulté, el paciente estaba entre una cosa y la otra, entre el cuarto y quinto mes, esto ya tomó, aquí ya no queda cartílago, esto tomó la evolución que le tocaba tomar y aquí no puedes hacer más nada. Ese paciente, Cristian, iba para una prótesis cuando el bloqueo articular o la limitación del movimiento iba a venir. El paciente, después de ese gran dolor, se quedó sin dolor y se sintió sin dolor, pero con una movilidad algo limitada porque ya la superficie articular no era la que era. Ese paciente irá en un futuro a una prótesis de superficie, ¿ok? Esto es lo que me llamó poderosamente la atención, a hacer una revisión aún más de este tema y a permitirme ir a un webinar, no hablarle de qué hago en las masivas, de qué bien opero, de qué puntos pongo, no, sino tratar de que todos los colegas evitemos situaciones que pueden conllevar a tener muchos más casos de este tipo. Entonces, es cierto que este paciente este paciente podría tener un potencial genético de desarrollar la condrolisis, porque está descrito también, pero no es el común denominador. La mayor parte, cuando ustedes vayan revisando, van a ver que son el resto de los factores. Entonces, anestésicos, y vamos a lo que estábamos hablando también con Fernando. Empecemos con el primero. Yo veo gente que le sigue colocando, antes de empezar la artroscopia, una inyectadora con solución fisiológica y adrenalina, boom, para adentro. Y a veces pregunto, ¿y por qué lo haces? Por rutina. No vale, no lo hagas. Eso no es una rutina, no te hace falta. No lo hagan. No le ni antes ni al final. No es que un bolo de anestésico porque se hace en la rodilla y yo se lo hago en el hombro para que no le duela. Tampoco se lo hagas. El dolor se controla de otra manera, pero no colocando estas sustancias dentro de la articulación del hombro. Entonces, no epinefrina, no adrenalina, no anestésicos intraarticulares, no bombas de analgesia intraarticular. Ay, pero hay pacientes que la piden. Bueno, ponle intravenoso, se lo das al departamento de anestesia y que preparen el cóctel y le ponen una bomba, pero la bomba a la que te pones el opiáceo, dándole bomba, más no dentro de la articulación, intravenoso. Ahí no va a pasar nada. Entonces ya van 3 situaciones que vas a controlar. Cuarta, tiempo de exposición en la cirugía, que sea el menor posible. ¿Y cómo lo logras? Optimizando, dice, pero es que yo ya sé operar, pero es que se demora la instrumentista, es que el ayudante cada día es diferente, optimiza todo. La instrumentista tiene que recibir la orden del cirujano mucho antes que el cirujano necesite el instrumento. ¿Para qué? Para cortar tiempos quirúrgicos. Las instrumentistas, yo no tengo instrumentista personal, ¿por qué? Porque la situación de mi país y de esa clínica no me lo permite. Pero la instrumentista, como mínimo, tiene que saber montar los instrumentos que yo necesito. Y si no lo sabe, pues se va uno de mi equipo, que somos 3, a montarme el instrumento y me lo pone en la mano. ¿Para qué? Porque yo tengo que hacer así y pedir aguja curva izquierda, ¡pam!, la tengo en la mano y de una hago el punto. No que cuando voy a hacer el punto, pido el instrumento y lo tienen guardado en el depósito y te tienes que poner a esperar 20 minutos que venga el instrumento. ¿Ustedes entienden? Eso pasa en nuestros quirófanos. Yo hablo con transparencia, todos lo sabemos. Entonces, así se optimiza habilidad manual y optimizar el personal alrededor. Igual, voy a necesitar un ancla. Entonces, voy a necesitar el ancla, ya decidí que iba a ser un ancla de material PIC, no importa la casa comercial, y la pides cuando ya la vas a colocar, ¿no? Tú la tienes que pedir mientras estás preparando el lecho, mientras estás desperiostizando, ya le vas diciendo al circulante o a quien esté alrededor, voy a usar un ancla
de material PIC de tanto de diámetro. Por lo tanto, instrumentista, vaya preparando el perforador, la camisa y todo, de manera que el doctor Cristian, cuando ya vaya a colocar el ancla, porque ya preparó el tejido, ya hizo todo, todo está en la mesa para su uso, porque es una cantidad de situaciones que todos sabemos que te hacen perder tiempo. Nosotros nos pasamos la mitad de la cirugía esperando por un instrumento. ¿Es o no? Muchas veces pasa eso. Entonces, acortar el tiempo quirúrgico y ya voy con el tercer punto. Radiofrecuencia. No usen esos sopletes monopolares. Son unos sopletes, eso es calor sin discreción. Si es lo único que tiene, pues obvia su uso intraarticular. Déjatelo solo para el manguito rotador. Trata de tener el bipolar. Pídeselo a la casa comercial. Porque en el fondo ellos van a ganar con la punta de radiofrecuencia que tú vas a usar. Pues pídele que te pongan la consola. Es tu derecho como cirujano tenerlo y ellos a cobrar la punta. Oye, pero es que en nuestra realidad nosotros no podemos estar usando una punta por cirugía. Bueno, negocia, que te pongan la consola y las puntas se logran reesterilizar, eso se hace. Y bajan los costos operativos, pero de las bipolares, no de las monopolares. Las exposiciones por tiempo prolongado a los líquidos, así como también subir la presión de la bomba demasiado, eso también hace daño a la articulación. Trabajen con presiones bajas, arranquen con 30 milímetros de mercurio, que va a ser suficiente para trabajar. El único momento en que va a sangrar es cuando tú haces el orificio del ancla y sin embargo en la inestabilidad esos pocos sangran. Sangran en el manguito. Cuando tú haces el orificio en la huella, tiende a sangrar si no le pones presión. Pero en la inestabilidad, muy poco. Así que puedes trabajar a presiones bajas. Estas son las situaciones. La prevención es mejor que afrontarla. Y si llegó y la tienes y determinaste, y este era el segundo caso que te quería decir que había tenido, fue una paciente que tenía una inestabilidad multidireccional. Y era una paciente lúpica, sufría de lupus. La operé, le reparé su articulación y desarrolló también un dolor intenso y empezó a tener indicios de controlisis, o sea, lo sospeché. Me la llevé a quirófano y le retiré toda la sutura, o sea, obvio, mientras empezó a hacer los síntomas y me la llevo a cirugía, pasaron 2 meses, casi 3. Cuando la llevé y que fui a retirar la sutura, desapareció después el dolor. Solo retiré la sutura, no las anclas. Entonces fue una respuesta inflamatoria que iba a desencadenar todo el resto de la cadena, y yo lo que hice fue corté la causa de esa respuesta inflamatoria que ella hizo a la sutura. Perfecto, doctora. El doctor Cristian Iturria pregunta si ¿Sí? hay algún tipo de clasificación a la fecha para la condrolisis. No, que yo conozca y que se las pueda pasar, no hay clasificaciones para la osteoartritis y la artrosis, pero para la condrolisis son las mismas clasificaciones que tú pudieses tener a nivel del daño del cartílago y su profundidad con respecto a que si ya tienes esclerosis o no del hueso. Lo que sí es importante para que tú puedas, y como conclusión también a lo que estaba preguntando Cristian, tú para saber que estás también en ese proceso pides la resonancia magnética y podrás ver con las diferentes supresiones y con los diferentes T1 y T2 cómo se ve la imagen del cartílago y de la parte subcartilaginosa, o sea, la parte de la esclera, cómo se ve la afectación de esa articulación. Hay una pregunta. ¿La fuerza de tracción del miembro en decúbito lateral pudiera ser un factor en el desarrollo de la condrolisis? ¿Vuelve a repetir? ¿La fuerza de tracción del miembro en decúbito lateral pudiera ser un factor en el desarrollo de la condrolisis? Para nada. No lo mencioné como una causa, pero absolutamente no, porque la tracción exagerada te va a traer una elongación o un daño a nivel neurológico, a nivel del plexo, pero no va a desarrollar un daño del cartílago.
nunca. Quién sabe, se generó la confusión porque estaba hablando de decúbito lateral, de silla de playa y la presión, y de la presión de la tensión arterial y etcétera. Y esto lo estaba comentando para el colega que quién sabe me expresé inadecuadamente y eso pudo generar la confusión, y es que los pacientes que son operados en silla de playa, deberíamos, los que operan en silla de playa, tener la medición de la perfusión cerebral de sangre y de oxígeno. ¿Por qué? Porque los pacientes tienden a caer en hipoperfusión cerebral y terminan en problemas importantes de índole irreversible, que hay muchos trabajos publicados al respecto. Nuestros pacientes, o los pacientes que se operan en otros países en silla de playa, el anestesiólogo le coloca un sensor que mide el grado de oxigenación cerebral. Ustedes, los que operan en silla de playa, díganme cuándo han visto que el anestesiólogo de su hospital lo está usando. Entonces, mientras no pase nada, todos somos felices, pero el día que pase algo, el abogado de ese paciente lo primero que va a ir es a la revista Arthroscopy, que tiene acceso cualquiera, va a sacar los artículos y va a decir que el médico es el culpable por estar operando a ese paciente en silla de playa. En decúbito lateral, ese tipo de accidente se ve muchísimo menos. Por lo tanto, es algo que cuando yo voy entrenando gente por el mundo, trato de llevármelos a todos, principalmente cuando están en el primer camino de la artroscopia, a operar decúbito lateral, porque tolera más tiempo, por ejemplo, reparar un manguito en decúbito lateral, que te vas a demorar más tiempo, el riesgo para el paciente es muchísimo menor, no la condrolisis, el riesgo de hipoperfusión cerebral, ¿ok? Que si lo estuviese operando en silla de playa. Creo que por eso fue la confusión. Perfecto. Hay una pregunta. ¿Los tipos de condrolisis encontrados hasta la fecha son siempre bipolares en espejo o hay reportes de unipolares? Son bipolares, realmente son bipolares. Si trabaja bien el pinzamiento acromioclavicular en decúbito lateral, ¿será eso? Creo que sí. Sí, ok. Bien. Sí, claro, totalmente. Por una etapa de mi vida, cuando empecé en el 97, doctor, yo hacía las cirugías artroscópicas sentada, porque me encontraba anatómicamente más ubicada. Luego empecé a entrenarme en decúbito lateral. Fue un poco, digamos, más difícil, no es la palabra, un reto mayor, pero todo es cuestión de entrenamiento, ¿ok? Y empecé a realizar todas las cirugías en decúbito lateral con el traccionador de hombro. Yo particularmente en una época compré el de Artres y es el que sigo utilizando. Ahora, cuando hacía inestabilidad, fantástico, estás en decúbito lateral. Si estudias bien el caso, difícilmente vas a pasar de hacer una inestabilidad, por ejemplo, un bancar artroscópico, vas a terminar haciéndolo abierto, porque deberías cambiar de posición del paciente o terminar haciendo un lateral. Particularmente estudio bien los casos y lo que decido hacer por artroscopia, lo hago por artroscopia y lo que no, lo hago en cirugía abierta sentado, ¿ok? El detalle técnico está más para la reparación del manguito rotador, porque indiscutiblemente amerita un manejo y una destreza un poco mayor reparar el manguito rotador en decúbito lateral, porque cuesta ubicarse a los inicios mientras te estás entrenando. De hecho, en mis escuelas de entrenamiento de artroscopia que hacemos en cadáveres en Estados Unidos, muchas veces les permito estar en decúbito lateral a los que me lo piden, pero si veo que en el manguito rotador empiezan a tener muchos problemas porque les cuesta la triangulación, yo los pongo en silla de playa. Si estás entrenado, logras hacer todo. Yo en la época
hacía, porque primero hice reparación de manguito en mini open, o sea, hacía la mitad en artroscopia y luego al final hacía la pequeña herida y hacía el mini open, todo en decúbito lateral. Hasta que abandoné el mini open y desarrollé completamente la técnica artroscópica. Pero todo se puede hacer bien en decúbito lateral. Es cuestión de entrenarse. Muy bien. La última pregunta. ¿El uso de perforaciones subcondrales en el tratamiento de la condrolisis junto a productos biológicos como el PRP, por ejemplo, funcionan? Y también Sí. hay una pregunta que dice, ¿las ondas de choque cree que funcionan en la condrolisis? Yo soy una gran utilizadora de las ondas de choque, pero realmente no puedo decir que tengan un efecto directo sobre la articulación glenohumeral con una enfermedad de esta. O sea, ahora que lo mencionas, es algo que me voy a poner a revisar porque pudiese no haber habido nada publicado hasta hace un par de años, pero puede ser que haya algo ahora. Por ahora no lo uso. Y sí, cuando yo hago una revisión de cualquier proceso donde yo tenga un daño del cartílago, quítame la palabra condrolisis, pero un daño del cartílago, yo me voy a una cirugía buscando darle un aporte a esa articulación, uso todo lo que tenga a la mano para incentivar la protección del cartílago, la preservación del que tengo y tratar de sembrar cartílago. Entonces, microperforaciones, plasma rico en plaqueta, etcétera, de situaciones que implicaría una charla entera, las utilizo. Para hacer las microperforaciones en la glena, en la cabeza humeral, no las puedes ir a hacer con cualquier instrumento. Tienes que comprarte un instrumento para poderlas hacer, porque si no, por más que entres en oblicuo, solo vas a tener acceso hasta un determinado sitio, pero no a todos. Y tienes que pensar que tienes que perforar en profundidad. Y hay un ángulo que no lo vas a tener. O sea que si te ubicas anatómicamente y te ubicas dentro de la articulación, te vas a dar cuenta que vas a necesitar comprarte unos instrumentitos que los venden, yo los compré en el meeting de la academia, con diferentes ángulos que me permiten hacer justamente los orificios que necesito dentro, sobre la glenoide y sobre la cabeza humeral, si tuviese que hacerlo a nivel espejo. Bueno, con relación a las anclas, ¿se han visto si las anclas metálicas, las de PIC o las bioabsorbibles son las que mayor tienen problemas de causar condrolisis? ¿Qué opina también sobre los puntos transóseos? No, las anclas metálicas y las anclas PIC, no. Hay una situación que tenemos que tener claro. Si el ancla está bien colocada en la profundidad adecuada y no sobresale en la articulación, ella no va a generar daño al cartílago alguno. Las anclas biodegradables son aquellas, ya sea osteoconductivas o biodegradables nada más. Ese tipo de anclas generan una respuesta inflamatoria local para desaparecer. Eso se llama una hidrólisis local. Esa hidrólisis puede generar es una respuesta inflamatoria y puede generar ese daño al cartílago. No es lo que va a suceder siempre, pero es lo que puede suceder. Si yo hoy en día me quisiera proteger de esa situación de generar una condrolisis o un defecto glenoideo o una geoda por esa reabsorción del ancla, escogería las anclas PIC, volvería a las metálicas, aunque se descartaron porque hay situaciones mejores para el paciente, o si quiero ser verdaderamente up to date, buscaría anclas osteoconductivas, porque la osteoconductiva desaparece, pero también atrae la osificación en esa zona. Esto ya sería dividirnos en los tipos de implantes. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Perfectamente. Gracias. Bueno, doctora, personalmente yo le agradezco mucho las charlas, yo me despido, le agradezco muchas veces por tanta amabilidad. Le vamos a Gracias. dejar a Cristian Fuentes que haga la despedida del webinar.
Bueno, Miriam, como siempre es un placer tenerte con nosotros, poder escuchar las charlas tan didácticas. Hemos llegado al punto casi 100 asistentes, así que como Sociedad Boliviana en la filial La Paz, agradecemos tu disposición siempre a colaborarnos en temas científicos y esperamos que pronto, en algún momento, ya podamos vernos en persona y podernos saludar. Te agradezco mucho y voy a tomarte la palabra para que organicemos una sesión solo de casos. Mi peor caso, que ahí todos tenemos un caso ahí que está, que no nos sale bien y que nos hace sufrir. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Miriam. Quiero manifestarte nuestro agradecimiento, felicitarte por la charla y comprometerte a que nos sigamos viendo mientras esta pandemia pase. Nos vamos a ver por Zoom, pero seguro pronto nos veremos en persona. Gracias, Miriam. Gracias a ti, Cristian, Fernando Claros, a Fernando Bacareza. Gracias a toda la sociedad por toda esta iniciativa. Di las gracias al principio, antes que te conectaras. De verdad los felicito yo a ustedes porque mantener estos webinars día tras día, cada vez están más organizados, cada vez lo están haciendo cada vez mejor. De verdad que gracias. Por otro lado, decirles que los extraño demasiado. Extraño demasiado los congresos, estar junto a la gente, abrazarnos, saludarnos, sentarnos en las mesas, conversar. Nunca hubiese podido imaginar que algo tan sencillo como estar en un salón de conferencias fuese a desaparecer de repente, pero volverá. Mientras tanto, mantengámonos así, en contacto en la distancia, conectados por redes sociales. Yo los sigo un poco a todos, los veo y me complace mucho saber de todos. Cuídense mucho, se les quiere, los abrazo y 1.000.000 de besos. Muchas gracias. Gusto verla. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias Cuídense a todos mucho. los asistentes. Hasta luego.